Pensé que conocía a mi mujer, hasta que esa noche me miró como se mira a un extraño. En sus ojos ya no quedaba ni una sombra de la persona con la que me casé. Ese pensamiento me golpeó de lleno aquel viernes, cuando todo aún parecía normal. La mañana había sido la de siempre. Mi café negro que sabía a silencio, las tostadas que masticaba sin ganas, el periódico que usaba más para llenar el espacio que para leerlo. Mientras tanto, Maya iba de un lado a otro organizando a los niños con esa energía que antes me parecía adorable y últimamente inquietante. Manuel protestaba por su chaqueta azul. Anita inventaba una melodía mientras buscaba sus zapatillas. Una escena casi de postal familiar, perfecta para cualquiera que nos viera desde fuera. Y sin embargo, en lo más profundo, algo me rasgaba. Un aviso mudo, un presagio que no quería escuchar. 12 años casados dan para mucho, para celebrar victorias, para sobrevivir a derrotas, para caer en rutinas, y también para detectar cuando todo empieza a torcerse. Y hacía meses que Maya se me escapaba entre los dedos. O quizá, y eso dolía más que cualquier sospecha, solo había mostrado la parte de ella que le convenía. Yo, profesor de literatura, 41 años. Metódico, paciente, con fama de hombre equilibrado. Ella, directora de recursos humanos, 39. Carismática, resolutiva, rodeada siempre de gente que la idolatraba sin entender que, puertas adentro, la historia era otra. Pareja perfecta, nos llamaban. Si supieran. Los primeros indicios fueron casi imperceptibles. Comentarios fríos, quejas veladas, insinuaciones de que yo era demasiado estable, demasiado previsible. Intenté mover cielo y tierra. Viajes cortos, cenas improvisadas, detalles que en otra época la habrían hecho sonreír. Nada. Cada gesto chocaba contra una pared invisible, una pared que ella misma había levantado. Empecé a sentirme juzgado, observado, como si caminara por un pasillo hacia una sentencia que ya estaba escrita. Y entonces, llegó esa noche. Los niños habían subido a hacer los deberes cuando Maya apareció en el salón. No escuché sus tacones primero. Escuché mi corazón detenerse. Llevaba un vestido negro que se le adhería como una segunda piel. Un escote que jamás se había puesto delante de mí. Unos tacones que convertían cada paso suyo en una amenaza. Los labios, rojos. La mirada, afilada. No era mi mujer. Era una versión pulida, peligrosa, extraña. Esta noche tengo la fiesta de la empresa, anunció, sin siquiera dirigir la mirada en mi dirección. No me esperes. El libro que tenía entre manos se volvió aire. Sabía perfectamente qué fiestas eran esas. Sabía quién estaría. Andrés, su jefe divorciado. Ese hombre del que ella se burlaba en casa, pero que, poco a poco, mencionaba con demasiada frecuencia. A mí nunca me hizo gracia. A ella, últimamente, quizá demasiada. Maya, ¿podemos hablar? Intenté mantener la calma profesional que uso con alumnos a punto de explotar. Ella giró los ojos, con un desprecio que casi pude oír. Empezamos bien, resopló. No me gusta ese ambiente. Tú misma dijiste que esas fiestas te cargan. Y Andrés es mi jefe, Santiago. Se llama hacer contactos. Si quieres, te hago un dibujo. El comentario me golpeó más de lo que quise admitir. No te estoy impidiendo nada. Solo me preocupa. Tú te has quejado de él más de una vez. Cruza los brazos. Alza la barbilla. Desafía. Increíble. 12 años casados y decides desconfiar ahora. Confío en ti, no en lo que puede pasar ahí. Es exactamente lo mismo. Me levanté del sofá despacio como si cada movimiento pudiera romper algo más. Me acerqué. Me obligué a mirarla a los ojos. Y lo que encontré fue una chispa oscura, casi hostil. Te lo voy a decir claro. Si decides ir, lo nuestro se acaba. No es un ultimátum. Es lo que siento. Elige. El tiempo se detuvo. 3 segundos. 4. Lo suficiente para destruir un hogar. Maya me sostuvo la mirada como quien observa a un insecto que no le da pena aplastar. En el instante en que abrió la boca, ya sabía la respuesta. Y aún así, dolió como si me arrancaran el aire. Voy, pronunció lentamente. Y tú te quedas aquí, siendo el hombre patético que eres. Cogió el bolso. Y sonrió.
una sonrisa que no recordaba haber visto jamás en su rostro. Una sonrisa afilada. No me esperes despierto. El libro que sostenía se volvió un objeto sin peso, como si hubiera desaparecido de mis manos. Fiesta de empresa. No necesitaba más para entenderlo, y menos aún para imaginar quién estaría allí. Andrés, su jefe recién divorciado. El mismo del que Maya se burlaba en casa cuando imitaba sus bromas graciosas. Graciosas para ella. Para mí, un hombre que confundía la cercanía con el atrevimiento. Maya, ¿podemos hablar un momento? Conseguí decir, intentando ese tono paciente que uso con alumnos a punto de levantarme la clase. Ella contestó con el gesto que más odio en el mundo, los ojos puestos en blanco. Ya empezamos, murmuró sin ocultar su fastidio. Ese ambiente no me gusta, le dije. Y tú misma has dicho que esas fiestas te agotan. ¿Y Andrés? Andrés es mi jefe, Santiago. Se llama trabajar, networking. No sé si te suena o prefieres que te lo deletree. El sarcasmo fue un bofetón sin manos. Aún así me tragué el orgullo. No intento imponerte nada, pero esa gente, esa fiesta, no tiene buena pinta. Tú misma te has quejado de él más de una vez. Se cruzó de brazos como si yo fuese el alumno más torpe del instituto. Increíble. 12 años contigo y sigues dudando de mí. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 2000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaño. Si les ha gustado el vídeo, denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Les estoy muy agradecido a todos por ver el vídeo. ¿Que lo disfruten? No dudo de ti, respondí con la voz baja. Dudo de la situación. Es exactamente lo mismo. Me puse de pie, crucé el aire que nos separaba. Me planté delante de ella. Quise encontrar a mi mujer en esos ojos. No la encontré. Había algo nuevo, oscuro, arrogante. Tragué saliva. No podía suavizar aquello. Te lo digo claro, si vas, lo nuestro se acaba. No es un chantaje, es mi límite. El silencio que siguió duró apenas un par de segundos, pero se sintió como si me arrancaran la piel centímetro a centímetro. Maya me miró como se mira a alguien que ya no importa, y algo dentro de su mirada celebraba. Cuando abrió la boca, supe que ya no hablaba a mi esposa, hablaba a alguien dispuesto a ver arder todo. Voy a ir, pronunció cada palabra despacio saboreando el golpe. Quédate aquí, haciendo lo único que sabes, ser patético. Cogió el bolso y sonrió. No era una sonrisa, era una hoja de cuchillo. No me esperes despierto. El portazo hizo temblar los marcos de las fotos familiares, y en ese mismo instante, algo dentro de mí también se vino abajo. Durante unos segundos me quedé paralizado, como si mi cuerpo no supiera cómo reaccionar al vacío repentino. Algo se había roto, lo supe, lo sentí, y ya no tenía vuelta atrás. Entonces escuché unos pasos suaves en la escalera. Anita, con sus ojos enormes llenos de miedo. «Papá, ¿mamá está enfadada?» Tragué mi dolor como si fuese veneno. No, cielo. Mamá solo se ha retrasado. Las horas siguientes las dediqué a ellos. Ayudar a Manuel con las matemáticas, leerle un cuento a Anita, arroparlos con esa ternura que ya casi no recordaba tener, mientras por dentro ardía un incendio silencioso. Cuando regresé al salón, la casa parecía un museo cerrado. Ni un ruido, ni un aliento. El reloj marcaba las 22:30. A las 23:47 mi móvil vibró. Alejandro, un hombre sensato, buen padre, buen marido, no un alarmista. Santiago, necesito llamarte, es urgente. Descolgué sin pensarlo. Alejandro, ¿qué pasa? Al otro lado solo escuché un susurro tenso, nervioso. Ojalá no fuera yo quien tuviera que decirte esto. Maya está fuera de control, pero fuera de control de verdad. Mi corazón dio un golpe seco en el pecho. ¿Qué significa eso? Ha bebido demasiado. ¿Y? Santiago. Ha besado a Andrés delante de todos. Silencio. Un silencio tan brutal que dolió. Tengo vídeos, susurró. Te los mando. Lo siento, tío. No te mereces esto. El primer vídeo mostraba a Maya riéndose, tambaleante, copa en mano. El segundo, a ella bailando pegada a Andrés, demasiado pegada,
sus manos donde no debían. En el tercero, se besaban sin pudor, mientras varios compañeros jaleaban. Pero no fue lo peor. El cuarto y el quinto eran un descenso más profundo, besando a dos hombres desconocidos, riéndose como si la noche no tuviera límites. Y entonces llegó el sexto, el que atravesó todo mi pecho. Maya, rodeada de compañeras igual de borrachas, gritando: «Mi marido es un cobarde, intentó impedirme venir, ¡patético!». Vi los vídeos una vez, ardí. La segunda vez, me desmoroné. La tercera, algo dentro de mí se apagó. Y lo que quedó fue una calma afilada, precisa, fría. Alejandro siguió enviando mensajes. Más alcohol, más caos, más humillación pública. Yo guardé cada foto, cada clip, cada nota. Clasificados, ordenados, archivados. Una meticulosidad quirúrgica, la misma que uso al preparar una lección. Pero esta vez era para algo muy distinto. A las 3:12, un destello atravesó las cortinas. Un coche se detuvo frente a la casa. Un Uber. El conductor ayudó, casi empujó, a Maya hasta la puerta, con esa incomodidad de quien solo quiere marcharse cuanto antes. Santiago abrió antes de que ella pudiera meter la mano en el bolso. Maya entró sin decir palabra. Tropezó. El vestido arrugado, el maquillaje deshecho, el olor a alcohol mezclado con tabaco. Y otro perfume. Uno que no tenía nada que ver con el suyo. Ni siquiera intentó mantenerse en pie. Cayó en el sofá como un peso muerto y se quedó dormida en cuestión de segundos. Santiago la observó en silencio. Esa figura derrumbada era la madre de sus hijos, la mujer con la que había compartido 12 años de vida, y aún así, había logrado destrozar su hogar en una sola noche. No lloró, no gritó, no suplicó, actuó. Subió al dormitorio, encendió la luz y empezó a hacer las maletas, prenda por prenda, doblando con la precisión de un cirujano. Zapatos, maquillajes, ropa interior, sus bolsos favoritos, todo dentro de 3 maletas enormes y 2 cajas. Era el principio del final. Y Maya seguía dormida, ajena a la magnitud del desastre. Hay un instante, justo antes de que la verdad te arrase, en el que todo se vuelve brutalmente evidente. Para mí, ese instante llegó al amanecer. Mientras ella roncaba en el sofá, Santiago hizo algo que nunca imaginó hacer: registrar la destrucción de su propio matrimonio. Fotografió su estado, el vestido manchado, el maquillaje corrido, las marcas del alcohol, y la pantalla de su móvil, donde aún vibraban notificaciones. Pruebas frías, pruebas suficientes. Se sentó frente al ordenador. Ya no temblaba. Redactó un correo seco y directo para el mejor abogado de divorcios que conocía, Emiliano. Adjuntó los vídeos, pidió una reunión urgente y pulsó enviar. Después buscó documentos, cuentas conjuntas, extractos, escrituras, seguros, todo lo que necesitaba para un proceso largo y duro. No era venganza, era supervivencia. Cuando los primeros rayos entraron en la cocina, Santiago estaba sentado con un café entre las manos, mirando a ninguna parte. Entonces escuchó pasos pequeños en el piso de arriba. Subió. «Buenos días», forzó una sonrisa. «¿Qué os parece si hoy desayunamos fuera?» Manuel frunció el ceño. «¿Papá? ¿Y mamá?» «Llegó tarde del trabajo. Está muy cansada. Mejor dejarla dormir». Y así, bajo un cielo azul que parecía burlarse de él, Santiago llevó a los niños a comer tortitas. Los mantuvo lejos del infierno que dormía en el salón. A media mañana, Alejandro apareció. El mismo hombre que lo había destrozado horas antes, sí. Pero también el único en el que confiaba para proteger a sus hijos. ¿Se los llevó? Los niños se marcharon felices, sin saber que esa sería la última mañana de su vida tal como la conocían. La casa quedó envuelta en un silencio que hacía daño. Santiago regresó al salón. Maya seguía inconsciente. Se sentó y esperó. A las 11:43 ella empezó a moverse. Gemidos, respiración áspera, parpadeó, perdida, hasta que vio las maletas, 3 maletas, 2 cajas, todo perfectamente alineado. Era imposible fingir que no las veía. El impacto la dejó sin palabras. «Santiago, ¿qué? ¿Qué está pasando?» Él no respondió. Se puso de pie, se colocó entre las maletas y ella. Su rostro era impenetrable, no rabia, no dolor, nada. Y ese nada
hizo que Maya empalideciera. Santiago, dime algo. ¿Por qué están mis cosas ahí? Él tomó el teléfono. Le dio a reproducir. El primer vídeo. Ella, borracha, riéndose a carcajadas. El segundo, bailando pegada a Andrés. El tercero, el beso. El cuarto y el quinto, otros hombres. Y luego, el sexto. Maya, gritando delante de todos que su marido era un cobarde, que había intentado impedirle ir, que era patético. Maya se quedó petrificada. Se cubrió la boca con la mano, temblando. Santiago, yo estaba borracha, no sabía lo que hacía. Tienes que creerme. Él ladeó la cabeza con una calma que helaba. ¿Creer qué, Maya? ¿Que te fuiste a esa fiesta sabiendo perfectamente cómo me sentía? ¿Que me ridiculizaste delante de tu equipo? ¿Que te besaste con tu jefe? ¿Y con 2 desconocidos? ¿Mientras nuestros hijos dormían aquí? Fue un error. Sollozó. Un error horrible. Podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Por favor, piensa en los niños. Y ese fue el momento en que, por primera vez desde la madrugada, los ojos de Santiago dejaron ver algo. Algo que ella no esperaba. Algo que no quería ver. Dime, Maya. La voz de Santiago sonó como un golpe seco contra la mesa. ¿En qué momento pensaste en nuestros hijos? ¿Cuando cruzaste esa puerta vestida para provocar? ¿Cuando chillaste delante de tus compañeros que yo era un cobarde? ¿O cuando te enredaste con 3 hombres distintos sin mirar atrás? Las lágrimas de ella caían sin orden, empapándole las mejillas. Pero Santiago seguía de pie, sólido, como si nada pudiera derribarlo ya. No había un titubeo en su postura, ni un gesto de duda, porque la decisión ya estaba tomada desde antes de que Maya abriera la boca. Cuando alguien quiere reparar lo que él mismo ha reducido a cenizas, solo salen frases vacías, y yo ya no vivía de promesas huecas. Intentó otra súplica, desesperada. Por favor, no metas a los niños en esto. Te estoy pidiendo una sola oportunidad. Solo una, Santiago. Él no respondió. Caminó hasta la ventana y apoyó una mano en el marco. La luz del mediodía le marcó la espalda. Cuando habló, fue casi un susurro. Uno que dolía más que cualquier estallido de rabia. ¿Sabes qué me rompió, Maya? No fueron los besos, ni lo que hiciste con ellos. Lo insoportable es que sabes perfectamente quién soy. 12 años a tu lado. Y aún así decidiste humillarme delante de todos. Sabías que Alejandro estaba ahí, sabías que me lo contaría, y aún así, gritaste exactamente lo que sabías que me destrozaría. Eso no fue accidente, fue intención. Maya negó con la cabeza, temblando como si quisiera retroceder en el tiempo. Estaba borracha. No pensaba con claridad. Santiago la cortó con una serenidad que helaba la sangre. No estabas pensando en nosotros, ni en los niños, ni en el daño, solo en ti. Se giró por fin. Sus ojos eran un desierto, secos, vacíos, sin rastro de la persona que había implorado la noche anterior que no se fuera. Tienes 2 horas para recoger tus cosas y marcharte. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Custodia compartida, reparto justo. No voy a arruinarte la vida, aunque podría hacerlo. Lo hago por ellos, no por ti. Santiago, por favor, rompió a llorar. Te quiero, te lo juro, te quiero. Él soltó una carcajada corta, amarga, incrédula. No era humor, era la risa de alguien que acaba de ver, por primera vez, la verdad completa. ¿Amor? Repitió, casi con lástima. No utilices esa palabra. El amor no humilla. El amor no expone. El amor no convierte a la persona que vive contigo en un número más en una fiesta de borrachos. Lo que tú sentías por mí era comodidad. Te gustaba tener a alguien estable pagando las facturas. Mientras tú buscabas adrenalina donde podías. Maya dio un paso hacia él, tambaleante. Santiago levantó una mano. Ni un centímetro más. Y no vuelvas a tocarme. Esa parte de nosotros murió anoche. Santiago, por favor. 2 horas, repitió, sin dignarse a mirarla. Llama a quien quieras. A tu madre, a tu hermana, a una amiga. Pero en 2 horas no seguirás aquí. Subió las escaleras lentamente. En el segundo peldaño se detuvo. Sin girar la cabeza, cortó el aire con una última frase. El lunes.
Cuando entres en la oficina y te cruces con Andrés, si es que te atreves a mirarle a la cara, recuerda algo. Él consiguió divertirse a tu costa. Tú te pusiste a su nivel. ¿Y yo? Yo ya estoy reconstruyendo mi vida. La diferencia, Maya, es que yo todavía tengo dignidad. La tuya se quedó tirada en un bar, a cambio de un par de copas y un aplauso barato. Continuó subiendo, sin mirar atrás. Entró en el dormitorio que habían compartido tantos años. Y allí, por primera vez desde que todo comenzó, el dolor encontró un hueco. Se dejó caer sobre la cama. Enterró la cara en la almohada. Y lloró. No con rabia, sino con ese llanto silencioso que nace cuando la vida se rompe en piezas demasiado pequeñas para arreglarlas. Abajo, escuchó a Maya llorar, hacer llamadas, arrastrar maletas, el sonido exacto del final de un matrimonio. 2 horas después, cuando volvió al salón, no quedaba rastro de ella. El divorcio se extendió 6 meses. Emiliano, su abogado, hizo un trabajo impecable. Con las pruebas que Santiago había guardado, vídeos, audios, fotografías, podría haber salido con ventajas abrumadoras. Pero Santiago fue firme. No quiero que mis hijos crezcan escuchando que su padre destruyó a su madre económicamente. Emiliano no compartía esa visión, pero aceptó. La custodia quedó repartida por semanas. Cada 15 días, la casa se convertía en un territorio vacío, casi ajeno. Pero Santiago se prometió algo. Menos tiempo con ellos, sí, pero más verdad, más presencia, más amor real. Maya conservó su trabajo, aunque la movieron a otro departamento. Los rumores sobre lo ocurrido en la fiesta se extendieron por la empresa como fuego sobre papel seco. En cuestión de días, todos lo sabían. Andrés fue despedido 3 meses después, acumulando denuncias por acoso. A Maya le quedó una ironía cruel. Había sacrificado a su familia por un hombre que ya ni siquiera formaba parte de la empresa. El primer mes tras el divorcio, ella mantuvo las distancias. Demasiada vergüenza, demasiado miedo. Pero al segundo mes, llegaron los mensajes. El arrepentimiento siempre llega tarde. Y a veces, cuando llega, ya no queda nadie que quiera escucharlo. Los primeros mensajes de Maya fueron tímidos, casi prudentes. Después crecieron. Y crecieron. Hasta convertirse en párrafos interminables, enviados a horas en las que solo la gente desesperada escribe. Promesas envueltas en nostalgia. Confesiones redactadas con manos temblorosas. Santiago los leyó todos. Cada sílaba. Cada disculpa repetida 1000 veces. Pero jamás contestó. Cuando empezaron las llamadas, permitió que el buzón se tragara cada intento. Los mensajes seguían el mismo patrón. He cambiado. Estoy yendo a terapia. Ahora comprendo lo que te hice. Dame una oportunidad. Pero el hombre que un día habría deseado oír esas frases, ya no existía. En el tercer mes, Maya comenzó a presentarse en la puerta de su casa con excusas torpes. Se me quedó algo de los niños. Tenemos que hablar del colegio. Solo serán unos minutos. Y Santiago, siempre educado, la trató como se trata a un extraño al que se respeta pero no se deja entrar. Cordial, correcto. Impenetrable. Un muro donde antes había hogar. Después llegaron los obsequios. Libros que él solía citar, vinos que sabía que le gustaban, entradas para conferencias, regalos pensados al milímetro. Todos devueltos sin excepción, con una frase que Maya acabó memorizando. Gracias, Maya, pero no puedo aceptarlo. El 5.º mes inauguró otra estrategia. Cartas escritas a mano. Docenas de páginas en las que ella abría su interior como si fuese un diario clínico. Reflexiones de terapia, disculpas extensas, análisis de su propio comportamiento, promesas de reconstrucción. Santiago las leyó con expresión neutra, sin resentimiento, sin expectativas, como quien observa los restos de algo que ya no le pertenece. Las archivó. Nunca respondió. En el 6.º mes, Maya empezó a aparecer en reuniones del colegio en días que no le correspondían. Se sentaba cerca, buscaba conversación, esbozaba sonrisas débiles. Una sombra intentando aferrarse a una luz que ya no era suya. Santiago solo hablaba de los niños, nunca de ellos. El 7.º mes trajo un giro incómodo. Los amigos comunes. Alejandro, el mismo que le enseñó los vídeos, se acercó una tarde con el ceño fruncido. Santiago.
Ella parece realmente arrepentida. Quizá deberías escucharla. Santiago apoyó una mano en su hombro, agradecido por la intención, no por el consejo. Hay cosas que, una vez hechas, no pueden deshacerse. Ella tendrá que entenderlo. En el 8º mes, Maya cruzó una línea peligrosa. Intentó manipular a los niños. ¿No os gustaría que mamá y papá volvieran a vivir juntos?, les susurró. Manuel y Anita, confundidos, se lo contaron a Santiago esa misma noche. Él se sentó frente a ellos, respiró hondo, y les habló con la ternura de alguien que se rompe sin dejar que lo noten. Os quiero con todo mi corazón, pero hay decisiones que los adultos no pueden cambiar, aunque quieran, y nada de esto es culpa vuestra. Los abrazó como si quisiera blindarlos del mundo. En el 9º mes, la familia de Maya entró en escena. Su madre, llorosa, llamó un domingo por la tarde. Santiago está sufriendo. Siempre has sido un buen hombre. Ten compasión. Él escuchó en silencio. La compasión no significa permitir el maltrato emocional. Deseo que sane, pero no volveré a ese lugar. El 10º mes fue el más incómodo de todos. Maya apareció en un restaurante donde él cenaba con unos conocidos. Ojos rojos, máscara corrida. Santiago, solo 10 minutos. Te lo ruego. Él dejó el dinero sobre la mesa, cogió su abrigo y respondió con la calma de quien ya no pertenece a esa historia. Tienes que seguir adelante, Maya. Yo ya lo hice. Y se marchó sin girarse. El 11º mes cambió todo. En un club de lectura conoció a Eldora, viuda, 3 años más joven. Una sonrisa cálida, una serenidad que no imponía, sino que acompañaba. Hablaron de libros, de silencios, de pérdidas, y de lo que se reconstruye cuando uno cree que ya no queda nada. Con el tiempo, Santiago la invitó a cenar. Eldora aceptó sin prisa, y así comenzó algo limpio, tranquilo, nuevo. En el 12º mes, esa calma se hizo oficial. Santiago presentó a Eldora a sus hijos sin precipitaciones. Manuel conectó enseguida. Anita tardó un poco más, pero la delicadeza de Eldora derritió cada resistencia. Y así, sin estridencias ni tormentas. Santiago inició una vida distinta. Una vida que no dolía. Una vida basada en respeto y sinceridad. Hay heridas que no matan pero te reescriben. Y a veces basta una sola imagen para entender que el pasado ya no tiene espacio en el futuro. Maya descubrió a Eldora de la manera más brutal posible. Sin rumores, sin advertencias. Solo una fotografía en redes sociales. Santiago sentado en un parque, sonriendo junto a una mujer nueva. Nada ostentoso, nada provocador. Simplemente, felicidad. Maya se quedó inmóvil frente a la pantalla, como si alguien hubiera detenido el tiempo. La foto, tan simple, tan tranquila, le perforó el pecho de una forma que ninguna discusión ni ningún llanto había logrado antes. Sintió como algo se desprendía dentro de ella, un hilo que se rompía sin remedio. Ese día no llamó, no escribió, no fue a buscarlo. Se quedó en su apartamento silencioso, con las manos apoyadas en las rodillas, dejando que el silencio le devolviera la única verdad que llevaba un año intentando evitar. Santiago había seguido adelante. No era un rumor, no era una sospecha, era un hecho palpable. 2 semanas después, un sábado cualquiera, la realidad la golpeó de nuevo. Estaba entrando en un restaurante cuando lo vio. Santiago sentado cerca de una ventana con Eldora a su lado. Ella dijo algo, y él rió. Pero no era la risa cansada, apagada que Maya recordaba. Era un sonido limpio, fresco, como si hubiera recuperado una parte de sí mismo que ella nunca supo cuidar. Desde la distancia, lo observó sin que él la viera. Santiago tenía otra postura, otro brillo. Se le notaba más ligero, más vivo. Eldora irradiaba una serenidad cálida, una calma que rebosaba estabilidad. Esa paz que Maya, en sus mejores momentos, nunca supo ofrecerle. Y fue en ese instante, crudo, nítido, cuando Maya lo entendió todo. Ya no importaban los mensajes que había enviado, ni las cartas, ni los regalos, ni las sesiones de terapia, ni las disculpas que había repetido 1000 veces. Santiago había encontrado algo que no incluía su nombre. Paz. No amor apasionado. No euforia. Paz. Algo que ella rompió sin darse cuenta.
Esa noche, Maya dejó de fantasear con recuperarlo. Y por primera vez en 12 meses, dirigió la mirada hacia sí misma. Llamó a su terapeuta, pidió una sesión extra, se formuló una pregunta nueva, la única que realmente importaba. No cómo lo recupero, sino por qué llegué a convertirme en alguien capaz de destruir lo que más quería. Santiago nunca se enteró de lo que ocurrió aquel día en el restaurante. No supo de la mirada rota de Maya ni de su epifanía tardía. Él seguía avanzando, paso a paso, respirando cada día un aire que antes siempre le había faltado. Con Eldora construyó una vida que jamás imaginó posible. Sencilla, honesta, estable. Los niños se adaptaron sorprendentemente bien. Las semanas con Manuel y Anita estaban llenas de risas, manualidades, cenas improvisadas y juegos que devolvían luz a la casa. Y en las semanas sin ellos, Santiago y Eldora exploraban el mundo a su modo. Conciertos pequeños, restaurantes nuevos, paseos, conversaciones largas. Cosas simples que antes parecían lujos. Maya, finalmente, dejó de intentarlo. Cuando se encontraban para intercambiar a los niños, su trato era estrictamente práctico. Sin súplicas, sin nostalgia forzada, sin miradas que pidieran una oportunidad. Solo dos padres compartiendo responsabilidades. Un domingo de otoño, casi 2 años después de la noche que rompió su vida, Santiago estaba en el patio de su nueva casa, ayudando a Manuel con un proyecto escolar. Anita dibujaba en la mesa del jardín. Eldora preparaba limonada dentro, tarareando una melodía suave. La luz del atardecer teñía el césped de sombras alargadas. Santiago se detuvo un momento, dejó las herramientas a un lado y observó la escena. Su hijo concentrado. Su hija tranquila. Eldora caminando hacia él con una bandeja y esa sonrisa que había reconstruido trozo a trozo lo que la vida le había arrancado. Y ocurrió algo inesperado. No sintió rabia hacia Maya. Sintió gratitud. Una gratitud áspera, dolorosa, pero real. Ella lo había liberado. A su manera, cruel e inmadura, sí, pero lo había liberado. Le obligó a cuestionarlo todo, a dejar de sobrevivir, a aprender que merecía algo más que excusas, promesas rotas y migajas emocionales. Le mostró que podía renacer desde ruinas que creía definitivas, que el amor podía ser amable, no un campo de batalla. Eldora se sentó a su lado y entrelazó sus dedos con los de él. Santiago sonrió. Una sonrisa llena, profunda, limpia. Había regresado a sí mismo. Y ese regreso no terminaba. Seguía adelante, hacia lugares que nunca se permitió imaginar. Maya, en algún rincón de la misma ciudad, caminaba por su propio sendero. Un camino diferente, el de enfrentarse a su reflejo sin excusas, el de reconstruirse sin arrastrar a nadie con ella, el de aprender que las consecuencias no desaparecen porque uno lo desee. No era víctima, no era villana, no era heroína. Solo era una mujer obligada a convivir con el eco de sus decisiones, con la comprensión tardía de lo que perdió, y con el peso, silencioso y constante, de saber que aquello que destruyó jamás volvería. En sus días luminosos, celebraba pequeños avances, hábitos sanos, momentos de claridad, un crecimiento que no había conocido antes. En sus días oscuros, el arrepentimiento la mordía sin piedad, y no había a quien culpar más que a sí misma. Pero cada amanecer, repetía la misma lección, tan simple como devastadora. A veces el verdadero castigo no es perder a alguien, sino entender demasiado tarde lo que valía. Hay puertas que, una vez cerradas, no vuelven a abrirse, por mucho que se golpeen, por muchas lágrimas que caigan, por más cambios que uno proclame, y la que conducía a Santiago. Era una de ellas. No la perdonó en el sentido romántico que algunos desean creer. No olvidó. No borró los vídeos. No borró las frases que le lanzaron como cuchillas. No borró la noche en que su vida se quebró. Pero sí hizo algo que cambió su destino. Soltó la rabia. La dejó caer, como quien deja escapar un objeto ardiente que ha sostenido demasiado tiempo y que ya no puede seguir sujetando sin quemarse las manos. No fue un perdón para ella. Fue un perdón para sí mismo. Una libertad íntima, silenciosa, que nadie más necesitaba entender. Santiago reconstruyó su mundo poco a poco, pieza tras pieza, como quien levanta una casa desde los cimientos después de un incendio. Cada paso,
Cada límite, cada decisión, lo fue moldeando en una versión más firme, más consciente, más fiel a lo que siempre mereció ser. Y aquella tarde de otoño, cuando el sol se derramaba sobre el césped en sombras largas y doradas, lo comprendió con la claridad de una revelación. Estaba allí, sentado en el jardín de su nuevo hogar, rodeado de aquello que verdaderamente importaba, sus hijos riendo a unos metros, y la mujer que había elegido, no por necesidad, sino por amor real. Eldora entrelazó sus dedos con los de él. Manuel y Anita competían por quién hacía el ruido más absurdo, y Santiago respiró profundamente, sintiendo algo que creía perdido para siempre: plenitud. No era el hombre al que una vez llamaron patético. No era el marido agotado que caminaba sobre cristales para no molestar. No era el profesor conciliador que se tragaba sus emociones para mantener la paz. No era el padre que vivía suplicando atención a alguien que nunca veía suficiente. Era otra cosa, un hombre más sólido, más despierto, más dueño de sí mismo, y sobre todo, un hombre libre. Esa fue su victoria más grande, la que nunca necesitó demostraciones ni discursos. No hundir a nadie, no devolver golpes, no buscar revancha. Su triunfo fue reconstruirse hasta el punto de que su pasado ya no tenía autoridad sobre él. Porque al final, toda la historia se reducía a una verdad devastadora y hermosa a la vez. Hay corazones que no se rompen para siempre, se reinventan, y el suyo lo hizo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha tocado el corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte lo que llega. Nos vemos en el próximo video.